dónde iré sin ti? Sin tu espíritu, Señor. ¿A dónde iré sin ti? Sin tu espíritu, Señor. Porque tú me sondeas y llena mi corazón. Porque tú me sondeas y llena mi corazón. Tú me sondeas, Señor, y me conoces. Guía mis pasos día y noche. Tú me sondeas, Señor, y me conoces. Guía mis pasos día y noche. Bienvenidos una vez más a nuestra semana juvenil vocacional. Durante este periodo estamos promoviéndole a los jóvenes y adolescentes su vocación y que atiendan al llamado del Señor. El día de hoy tenemos el tema del encuentro con los demás, en donde podemos notar que al pasar esta pandemia del COVID-19 ya no nos relacionamos con las mismas personas ni estamos en el mismo entorno. Pero en este caso debemos de tener al Señor con Él como un encuentro con los demás. Para ello tendremos 3 invitados en el día de hoy, quienes son el Padre Teobaldo Rosario Fermín, vicario del clero en la diócesis de San Francisco de Macorís, asesor diocesano de la Pastoral Familiar y párroco en la parroquia Las Mercedes, que hablará del encuentro con los demás desde la Biblia y misión en la iglesia. También tenemos a la hermana Gisela Burgos, que pertenece a la Congregación Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Realiza su trabajo pastoral en la parroquia San Isidro Labrador de Castillo y acompaña a un grupo de niños y niñas en su proceso de enseñanza, aprendizaje en la sala de terapia Pedro Monerao, quien hablará del encuentro con los demás para descubrir a Cristo. Y desde su misión en la iglesia tenemos a Heradio Molina, coordinador de la Pastoral Familiar en nuestra diócesis de San Francisco de Macorís. Y iniciando con nuestro tema del encuentro con los demás, tenemos al Padre Teobaldo Rosario Fermín. Bien, gracias. Saludo a todos los que nos siguen a través de este medio. Y vamos a compartir brevísimamente pues este tema, ¿no?, que ha elegido la Pastoral Vocacional del encuentro. Una categoría que a nivel bíblico y a nivel teológico también, y si se quiere desde la filosofía, ha cobrado mucha fuerza, de modo que aprovechamos para la publicidad y felicitamos a la comisión a nivel nacional que ha elegido este tema, porque es un tema muy del día. Es una categoría que desde la filosofía del personalismo, a partir de la década de los 50, pues se ha puesto muy en boga, ¿no?, para ser practicada, no solamente en el ambiente filosófico, sino también incluso en el lenguaje y la realidad eclesial. La misma teología, sobre todo desde el Concilio Vaticano II, ha incursionado bastante en la importancia del encuentro. Por eso, en vista de que es una realidad tan necesaria para el momento en el que estamos viviendo, pues nosotros, o un servidor brevísimamente, va a tomar en consideración algunos aspectos bíblicos para explotar, ¿no?, en su justo sentido esta categoría del encuentro con los demás, y luego ver cómo aterrizarlo también, cómo lo vive la iglesia desde la perspectiva de su misión. A nivel bíblico tenemos que decir en primer lugar que la relacionalidad, que es una dependencia, ¿no?, de esta palabra del encuentro, la vive de manera entrañable Dios mismo en su esencia. Cuando nosotros nos vamos al libro del Génesis, nos vamos a encontrar allí que en el capítulo 1, verso 26, pues aparece esta realidad. Cuando Dios dice hagamos, está hablando en plural, por lo tanto se está refiriendo, digámoslo así, pues a esta dimensión comunitaria que define a Dios mismo. Y cuando Dios crea al hombre, también por supuesto se da cuenta de que hay algo que es sumamente necesario, y es por supuesto este grado de relacionalidad. Cuando Adán fue creado, esta figura simbólica que está en la Biblia, Adán no había pronunciado ni una sola palabra, mientras Dios iba creando todo a su alrededor. Y sin embargo, el Señor repara en esa expresión que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces ahí aparece, ¿no?, la creación de la mujer, y luego entonces también este cántico de alabanza que es un grito de parte de Adán, ¿no?, para agradecer a Dios, cuando dice claramente, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces es como una, digamos, alabanza a Dios
Porque Dios no solamente ha creado al ser humano, sino que también le ha dotado de este grado de relación, de necesidad de salir al encuentro del otro. Entonces, por eso se une, ¿no?, esta doble realidad. Lo que se da, digamos, como clave intersubjetiva entre el hombre y la mujer, no significa otra cosa, sino esa reciprocidad que es expresión de una necesidad del uno para el otro. Entonces eso no nace como cosa accidental. Entonces no es que Dios simplemente se da cuenta que el hombre está solo, sino que pues es algo que ya en el pensamiento de Dios estaba diseñado. El que el ser humano desde su interioridad y desde su ser sienta también la necesidad de relación con otro ser también semejante a él, y además de la relación también que debe establecer a nivel espiritual con Dios. Por tal razón, entonces, digámoslo una vez más, la intersubjetividad, la relacionalidad como dependencia del encuentro se da primero en el seno de la Santísima Trinidad, y luego entonces esta reproducción, ¿verdad?, de hacer al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza es la más clara señal entonces de que hay esta necesidad pues de salir al encuentro del otro. Y luego también con la figura de Abraham, cuando Dios le dice en el capítulo 12 del Génesis, sal de tu tierra, pues no es otra cosa también sino que salir a otro tipo de experiencia, salir al encuentro del otro. Y naturalmente lo que sale de allí es precisamente en esos encuentros con otras culturas, pues se va dando naturalmente una adhesión a Dios que va transformando el corazón de las personas, que van haciendo visible esa experiencia de encuentro con los demás. Como no tenemos mucho tiempo, ¿verdad?, vamos a pasar directamente pues a una persona que forma parte del ser de la Trinidad, que es Jesucristo el Señor, que pues también pone en evidencia, ¿no?, pues esta clave de relacionalidad con el otro. Y vamos a mencionarles rápidamente 5 casos en los que se da ese encuentro de Jesús con el otro, cómo quedan marcadas esas personas que se encuentran con Jesús y Jesús con ellos, y cuál es también el resultado, ¿no?, que brota de esos encuentros. Tenemos el caso de Zaqueo, tenemos el caso de la samaritana, tenemos también a los discípulos de Emaús, tenemos a María Magdalena, y podemos mencionar muchos casos más, como es también, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no?, en aquel momento en el que Jesús, según narra el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, pues tuvo esa experiencia, ¿no?, de encuentro con el Señor resucitado. Entonces, esas experiencias de encuentro, ¿qué es lo que producen? Cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, Zaqueo no solamente abraza la realidad de la conversión, sino que ese encuentro provoca en Zaqueo el llamado a la solidaridad. Ya sabemos la historia, ¿verdad? No hay que repetirla. Zaqueo pues le dice al Señor que lo que él ha tomado que no es suyo, se lo va a devolver incluso hasta 4 veces más a las personas a quienes le ha quitado. Si miramos esos encuentros que se da del Señor con los suyos, específicamente estos 5 casos que mencionamos, entonces nos vamos a dar cuenta que ese encuentro está matizado precisamente por la clave del respeto, por la clave también de la intersubjetividad, en donde Jesús no se impone cuando llega, Jesús tampoco no atrae de manera obligatoria, sino que como Dios mismo en la creación respeta la libertad del hombre, para que el hombre, ¿verdad?, pues con libertad y con amor también salga al encuentro con Dios. Pero naturalmente son encuentros, como ya hemos dicho, que en los 5 casos provocan la conversión, provocan también, por supuesto, la amistad, provocan también la solidaridad, y en el caso sobre todo de Pablo, provoca también la misión, como María Magdalena, ¿no? En aquella experiencia con el resucitado, en ese tú a tú, ¿verdad?, un tú que es Dios pero que se hace humano, con otro tú que es el hombre creado a su imagen y semejanza, pero que tiene también, porque Dios así lo ha querido, esta capacidad de apertura para salir al encuentro del otro. Entonces ya eso provoca un clima que cambia radicalmente la vida de quienes se encuentran con Dios a través de la persona de Jesús. Por eso Zaqueo no vuelve a ser el mismo, María Magdalena no vuelve a ser la misma, Pablo tampoco ya no vuelve a ser perseguidor, y así sucesivamente, porque hay esa disposición interior para dejarse afectar por una persona que, aunque es humana, pero tiene la gracia de la divinidad, y con esa divinidad es capaz de hacer posible que se despeje toda duda hacia él de la persona que se encuentran con él. Entonces la clave para nosotros, ¿verdad?, como iglesia, cómo la iglesia desde su llamado a la misión puede entonces
sacar resultados semejantes a los de Jesús cuando salimos a encontrarnos con los demás? Bueno, pues la iglesia en su misión, igual que Jesús, está llamada siempre a ver la necesidad y la realidad del otro. Y cuando sale a su encuentro, no puede dejar indiferente a esa otra persona. A través de los sacramentos y a través también de cada uno de nosotros los bautizados, la iglesia entonces también está llamada a interpelar. Interpelar significa motivar a la otra persona con quienes estamos llamados a encontrarnos para hacer posible que ese encuentro provoque y produzca sus frutos, y que a partir de esa experiencia entonces puedan surgir nuevos cristianos y nuevas personas que puedan también, como Zaqueo, como Mateo, como Pablo, la samaritana, pues abrirse a la solidaridad y abrirse también a la nueva misión que la misma iglesia exige. Entonces, atendiendo al Papa Francisco, ha insistido bastante, ¿no?, en esto de la iglesia en salida, de la iglesia que debe abrir sus puertas, de la iglesia que debe partir del centro para ir a las periferias, la iglesia que debe estar constantemente en misión. Pero no una misión en el aire con palabras sueltas, sino una misión que debe ser personalizada. Y esto no es posible si no es precisamente a través de esta clave del encuentro, en donde debe darse, ¿no?, pues ese afectarse el uno al otro. Hay un filósofo judío que lleva por nombre Levinas, que decía que el otro debemos siempre verlo como un sacramento. Y la palabra sacramento significa que nosotros vemos visiblemente lo que invisiblemente no podemos ver. Es decir, en cada persona está impregnada la imagen de Dios. Está impregnado también el ser de Dios en esa imagen. Y por lo tanto, nosotros como bautizados estamos en el deber no de instrumentalizar a las personas, ¿verdad? Ni tampoco ver a la persona como un objeto de aprovechamiento, si queremos decirlo así, sino siempre ver al otro en esa clave de saber que ahí está Dios. Y que como ahí está Dios, pues entonces salir al encuentro del otro es ayudarle a descubrir en sí mismo esa imagen, esa presencia de Dios, para que encontrándole y descubriéndole entonces pueda abrirse a una nueva vida que le da la posibilidad de ser una persona totalmente distinta. Entonces esto para ustedes jóvenes y para nosotros tiene también una importancia capital, porque esta categoría tan actual, desde la Biblia y desde la misión de la iglesia, nos invita entonces a nosotros a tratar de no aprovecharnos del otro, de no instrumentalizar al otro, de no establecer relaciones estériles con los demás, sino que ese grado de intersubjetividad debe darse siempre con esta clave de saber que como Jesús lo hizo, nosotros también estamos llamados a hacerlo, a transformar la vida de los demás en la medida en que nos encontramos con ellos. Muy bien, gracias Padre Teobaldo, quien nos dio su explicación del encuentro con los demás desde la Biblia y misión de la iglesia. Como decía el Padre, a ti joven, sabemos que esta es una oportunidad para valorar más los espacios en que te encuentras con tu familia y amigos, y también junto a ellos encontrar el camino de Dios, ya que estamos llamados a encontrar a nuestro Señor, ya que Él nos utiliza como mensajeros para llevar hacia todos su palabra. Y continuando con nuestro tema del encuentro con los demás, seguimos con la hermana Gisela Burgos. Gracias por la invitación a estar aquí y a compartir esta breve reflexión sobre el encuentro con los demás, el encuentro con Cristo a través de los demás. Para mí, que soy hermana de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, nuestro fundador, el Padre Monroe, él nos invitó siempre a que los lugares mismos de la misión donde estamos llamadas a esto, a revelar al Dios de ternura y amor a través de lo que hacemos, a través de nuestro servicio, en el campo que sea, en la profesión que sea. Entonces, desde ahí entonces nace ese encuentro, y el encuentro mío, mi encuentro con Cristo, los otros con los otros, yo puedo también entrar en esa dinámica de ofrecer y también de recibir, salir al encuentro del otro, dejarme encontrar por el otro, pero también encontrar al otro. Y hoy más que nunca, en este momento en el que vivimos todos, hay mucha gente sola, hay mucha gente que quiere y que desea encontrarse. Para mí es un valor
que podemos seguir cultivando y que ustedes los jóvenes pueden, desde lo que viven, desde lo que hacen, salir al encuentro del otro. Y el primero que salió al encuentro es Jesús, es el mismo Dios. Entonces nosotros aprendiendo cada día y valorando este encuentro con los demás. A mí hay una cita bíblica que me habla mucho de ese encuentro en que nos enriquecemos mutuamente, que es el encuentro de María con su prima Isabel, y que también se encuentran los dos, Jesús. Y qué bonito que nosotros podamos, ustedes los jóvenes también, preguntarse desde dónde, desde qué estilo de vida yo quiero ofrecer mi vida, desde dónde yo quiero seguir encontrándome con los demás. El encuentro con Jesús obligatoriamente tiene que llevarme al encuentro con los otros. Y el encuentro de los otros, el encuentro con el otro, con la otra, me lleva al encuentro con Jesús. Así que anímense todos a seguir encontrándose, aunque ahora hay mucho protocolo para el encuentro, pero para el encuentro con Jesús no tenemos que tener ningún protocolo. Tenemos que irnos, sentarnos con Él, dejarnos encontrar por Él, encontrarlo a Él y luego revelarlo a Él, salir al otro. Gracias, porque yo sé que ustedes en esta semana van a trabajar, van a dejarse encontrar, van a entrar en esa interioridad para dejarse y para seguir encontrándose con Él y con los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Gisela. Como decía la hermana, para tener un encuentro con el Señor no hace falta distanciamiento, ya que estando la pandemia o no, Él siempre ha estado con nosotros y tú has podido sacar ese tiempo. Como decía la hermana, este es un encuentro con el prójimo, que siempre es necesario el estar con los amigos, en el dialogar, en el que hay propósitos o metas que muchas veces no la podemos lograr solos, pero hay que saber elegir el entorno y con quién nos relacionamos y ese encuentro que tenemos con los demás. Y por último, continuamos con Heradio Molina, coordinador de la Pastoral Familiar. Gracias por la invitación. En nombre de mi familia, mi esposa y mis 2 hijos, le agradecemos a ustedes que nos hayan invitado. Y así, en nombre de todas las familias que conjuntamente con la Pastoral Familiar, pues trabajamos por la familia, a compartir este tema tan bonito. Cuando me llamaron, digo yo, encuentro, wow, qué tema más interesante, ¿verdad? Y para ustedes jóvenes, que le invito a que vivan ese encuentro con Jesús. En el caso de nosotros, que el Señor nos llamó a la vocación de formar una familia, le hemos dado gracias al Señor por este llamado que nos hizo, por este encuentro de familia que nosotros estamos viviendo. Y cuando hablamos así de encuentro y escuchando al padre Teobaldo y a la hermana Gisela, ese encuentro desde la Sagrada Escritura, y así como nos manda el Papa Francisco, una iglesia en salida, un joven en salida, pero una salida a encontrarse con Jesús. Y me gustaría ver si quizás ustedes puedan comprender esta idea que quiero darle. A veces cuando vemos el encuentro, sabemos encontrarme con quién, diría en el caso de ustedes que son jóvenes, encontrarme con quién. Y como hemos escuchado al padre Teobaldo y a la hermana, uno de los mejores encuentros que nosotros podemos tener en nuestras vidas es encontrarnos con Cristo Jesús, con ese maestro, con ese amigo fiel que nunca nos va a fallar. Y encontrándonos con Él, inmediatamente nosotros tenemos la gracia de saber a qué estamos llamados, a qué vocación estoy llamado. En el caso de ustedes como jóvenes, ¿a qué vocación se le llama a ustedes? ¿Qué quiere Dios de ustedes? Repito, en el caso de nosotros, de mi esposa Yaniris y quien les habla, pues tuvimos este llamado, esta vocación al matrimonio. Y desde ahí, como familia, quisiera yo empezar a ver el encuentro. Y este encuentro, y estamos viviendo un tiempo propicio para tener un encuentro con Dios primero, segundo, con nuestra propia familia, porque debo de encontrarme con Dios y con mis seres queridos en mi familia
antes de quizás salir a encontrarme con otras personas. Porque a veces vemos el encuentro como un acto social, un acto de diversión en donde voy a compartir un momentito, a estar un poquito alegre con los amigos, que es importante y es parte del día a día de nuestra vida. Pero si yo no me he encontrado con Dios, si en el caso de nosotros, la familia, no nos encontramos con nuestros seres queridos, entonces, ¿cómo voy a dar a aquel que vive fuera de mi entorno familiar o que no conozco? ¿Cómo voy a dar lo que todavía no he dado en mi familia? Entonces, debemos de estar abiertos y en este tiempo de nuestra vida que estamos viviendo, en este año 2020 que nos ha tocado vivir una realidad que anteriormente no habíamos vivido, es un momento oportuno que ya por una restricción que tenemos de estar en la casa a una hora determinada, pues lograr ese encuentro con la familia. ¿Cuánta realidad hay en nuestra familia de padres que no se encuentran con sus hijos, no escuchan a sus hijos, no le prestan el tiempo, no le dan el cariño, el amor que necesitan? Pero ¿cuántos hijos que ven distante a sus padres? Porque le tienen miedo, porque los papás ya estamos viejos, ya no compartimos esta onda de hoy día, ya no estamos, como dicen la juventud, en torno a estar chilling, como dicen. Yo no sé bien estas expresiones de ahora, pero también hay que irlas aprendiendo para nosotros poder comprender a la juventud de hoy día. Entonces, ese encuentro, y qué buena la ocasión que por la realidad que estamos viviendo, inclusive hasta desde el punto de vista de la educación, del conocimiento que los jóvenes deben de ir adquiriendo, ahí también nosotros los padres debemos de tener un encuentro con ellos, estar a su lado, ver lo que hacen, ver lo que piensan. Entonces, es un momento oportuno para tener ese encuentro interiormente en nuestra familia, ese encuentro que conjuntamente con Jesús nos lleve al perdón, al amor, al entendimiento, al diálogo. Y cuando nosotros como familia podemos tener ese encuentro bajo la gracia de Dios, los valores cristianos que todos debemos de vivir, pues entonces llevar ese encuentro, tener esta gracia de llevar el encuentro al hermano necesitado. Como decía la hermana Gisela, ¿cuántas personas a nuestro alrededor necesitado, carente? ¿Cuánto tenemos nosotros que poner en práctica esa virtud de la solidaridad con el necesitado, con el vecino? ¿Cuántas familias que están pasando angustia por esta realidad de la pandemia? Ahora bien, ese encuentro es para edificar y para que nosotros podamos ser instrumentos del Señor ante aquel que nos hemos encontrado. Yo te invito a ti, joven, a que, te repito, tenga primero ese encuentro con Jesús. Abre tu corazón al Señor y Él te va a decir a qué llamado te está haciendo, qué vocación. Encontrarte con Él, encontrarte con tu familia, encontrarte con tus seres queridos y con todos aquellos jóvenes que tú te puedes encontrar en el día de hoy, en esta semana, en este mes, en este año y en toda tu vida, que ese encuentro sea fructífero, que dé paz, que dé amor, que sea un encuentro para multiplicar aquellas gracias y dones que el Señor ha puesto en ti y que ha puesto en toda tu familia, en todos tus seres queridos. Ánimo, familia, vamos a encontrarnos nosotros y vamos también a salir al encuentro de aquellas familias que están necesitadas y que por la gracia de Dios nosotros podemos ayudarle. Gracias. Muchas gracias, Heradio. Un punto clave que mencionó Heradio, que sé que a muchos les identificaron con él, es en el caso de que sabemos son momentos difíciles, tiempos en los cuales mayormente en el día a día, ya sea tuyo, en la universidad, colegio, instituto, tus padres trabajan, no tienen el tiempo de hablar, contarse el día, ese momento de reunión familiar. Entonces ahora, al estar encerrados en un solo lugar y no haber este diálogo y esa comunicación, ha habido conflictos, y el punto de este encuentro con los demás es encontrarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, hablar, dialogar, encontrarnos juntos mutuamente con el Señor y cambiar nuestros estilos de vida.
ya que para eso es que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. También, como decía Eradio, está el tema de que no, que muchas veces los padres dicen no, porque esto, aquello, o te evitan o no te escuchan, o dicen sí, yo estuve ahí, pero son tiempos diferentes. Entonces, ellos, los que están aquí, han querido invitarte a que tú puedes ayudar a tu familia y a ti mismo, teniendo un encuentro con Dios, con los demás, y acercarte cada día más a Él. Gracias por participar junto con nosotros en esta semana juvenil vocacional, y a ustedes también. Y como cierre tenemos a Wilkeiris Brito con una canción que va a interpretar que se llama Te seguiré, Señor. Nos vemos en el próximo segmento. Te seguiré, Señor, a donde tú vayas. Yo iré, Señor, a donde me envíes. Yo quiero ser tu discípulo, quiero hacer lo que tú haces. Te seguiré, aunque me cueste la vida. Te seguiré, porque tú eres mi Cristo. Te seguiré, porque tú eres el Hijo de Dios. Te seguiré, porque tú eres mi Cristo. Te seguiré, porque tú eres el Hijo de Dios. Me llamaste aquel día estando en la playa. Me dijiste deja todo y sígueme, porque te haré pescador de hombres, porque te haré pescador de almas. Te seguiré, porque tú eres mi Cristo. Te seguiré, porque tú eres el Hijo de Dios. Te seguiré, porque tú eres mi Cristo. Te seguiré, porque tú eres el Hijo de Dios. Quiero llevar tu palabra como se lleva una antorcha, siempre arriba. Quiero llevar tu mensaje como un buen mensajero. Quiero llevar tu palabra como se lleva una antorcha, siempre arriba. Quiero llevar tu mensaje como un buen mensajero. Te seguiré, porque tú eres mi Cristo. Te seguiré, porque tú eres el Hijo de Dios. Te seguiré, porque tú eres mi Cristo. Te seguiré, porque tú eres el Hijo de Dios. Te seguiré, te